Este santuario vanguardista ubicado aquí en Don Bosco y Humaitá fue consagrado el 21 de mayo de 1989 por el Monseñor Ismael Rolón, un sacerdote salesiano de gran protagonismo durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Soy Fabricio Sarubi, tengo 25 años, es alumno del Colegio Monseñor Lasaña. Me tocó ser presidente del centro de estudiantes de mi colegio y desde chiquitito frecuentamos esta zona, frecuentamos este santuario y nosotros lo consideramos nuestra casa, ¿verdad? Como salesianos tenemos bien marcada la devoción a María Auxiliadora por herencia de nuestro padre Don Bosco, entonces, como se dice, nos criamos en lo que es el ambiente de colegio y parroquia. Ya. ¿La escuela también comenzaste acá? Sí, desde jardín estuve en el Monseñor Lasaña. Y en ese tramo nos tocó compartir con grandes salesianos de feliz memoria, el padre Abraham González, más conocido como Pay Caramelo, que fue el constructor o el ideólogo de lo que es el santuario. También el que fuera por muchos años cura párroco, el Pay Ein, Carlos Ein. El padre Cristóbal López, hoy Monseñor Cristóbal López. Por así decir, el recientemente fallecido el padre Eusebio Lescano, también acá vecino del barrio. ¿Por qué menciono los nombres, verdad? Pay Abraham era el sacerdote que oficiaba la misa a las 5 de la mañana. Durante todos los años a él le tocó oficiar esa misa a las 5 y él era bombero, por así decir. Le gustaba tirar bomba el 24 de mayo y despertarle al barrio, y terminaba sus misas lagrimeando siempre Pay Abraham y viendo y escuchando que las bombas hagan su estruendo, su ruido, su color, y despertándole así al barrio. ¿Por qué le decían Pay Caramelo? Porque Pay Abraham dice que él recorrió todos los ministerios, todos los entes públicos en la época del general Stroessner, ¿verdad? Para poder conseguir los protectores o los benefactores para construir el santuario. Y siempre Pay Abraham tenía en su bolsillo caramelo. Él a todos sus alumnos, a los que le saludaban y demás, Pay Abraham les metía la mano en el bolsillo y sacaba un caramelo. Entonces de ahí quedó Pay Caramelo. Él era ecónomo de aquí de la comunidad y hasta que él nos dejó en el 2009, Pay Abraham estaba acá con nosotros, ¿verdad? Y nos quedó la figura de Pay Abraham como el salesiano así de la misa desde las 5 de la mañana, emocionado y que a flor de piel sacaba su devoción a María Auxiliadora. Cuando cuando fallece él, vamos a decir, le toma la posta Pay Lescano, también otro empedernido del ruido para el 24 de mayo, y él tiraba, vamos a decir, de la casa por la ventana, porque el barrio está acostumbrado a eso, a que se le despierte el 24 de mayo o en las procesiones con bombas. Nosotros los salesianos hacemos las procesiones con bandita, con colores y con sonido de las bombas. Eso es lo que nos caracteriza. Mi nombre es Héctor Fariña Garcilaso, soy salesiano sacerdote y desde este año 2019 párroco del Santuario de María Auxiliadora. Estudié aquí en el Colegio Monseñor Lasaña, soy exalumno, promoción 2001. Mi abuelo, Gil Dante Garcilaso, que falleció en septiembre del año pasado, él fue árbitro de fútbol y mi papá llegó a jugar al fútbol profesional, debutó en primera división en Sol de América y participó en el equipo que por primera vez clasifica con Sol de América a la Copa Libertadores. Fue transferido a Nacional, donde también jugó Copa Libertadores con Nacional en la década del 80. También jugó por Libertad y terminó su carrera en el Club Nacional. Mi papá también, con algunos tíos, jugaban en el Oratorio de San Luis. También ahí. Sí, estamos muy vinculados también al fútbol de salón. Mis tíos son dirigentes del 29 de septiembre. Nosotros tenemos 4 misas dominicales, 8:30, 11, 18, 19:30.
y normalmente viene mucha gente, principalmente a las 11 y a las 19:30, normalmente el templo está lleno. Somos conscientes de que atraemos a fieles de otras parroquias. Suponemos también que eso es por nuestra condición de santuario. Y este barrio, Gaspar Rodríguez de Francia, ciertamente está muy bien cuidado sacramentalmente. Es decir, nuestras capillas, por ejemplo, San Jerónimo, todos los domingos tiene misa. La capilla María Auxiliadora, todos los domingos tiene misa. La capilla del Oratorio de San Luis también. Y en esta jurisdicción parroquial tenemos algunas situaciones especiales. Por ejemplo, convivimos con la diócesis castrense y su parroquia Stella Maris. Y desde el 2015 el señor arzobispo creó las parroquias personales de la penitenciaría y de la pastoral de la salud. Entonces el hospital de clínicas, o el ex hospital de clínicas mejor dicho, desde ese decreto deja de pertenecer a nuestra jurisdicción para formar parte de la parroquia de la salud. Capillas de la parroquia es San Jerónimo, la capilla del Oratorio de San Luis, la capilla María Auxiliadora y la capilla Santo Domingo de Guzmán. La presencia de este santuario aquí, en esta zona de la capital, tiene mucha relación con la llegada de los salesianos a fines del siglo XIX. Incluso ha dado identidad durante mucho tiempo a este barrio conocido como el barrio salesiano o Monseñor Lasaña por el colegio que se encuentra aquí enfrente. Yo soy Juan Blanco Fernández, parroquiano acá de la parroquia María Auxiliadora, pero más del San Luis, Sí, que depende del oratorio, que depende de esta parroquia. Pero realmente yo me fui oratoriano acá desde el año 55 y fui alumno del primer grado, segundo grado y tercer grado. Estuve acá desde el 56 al 58, siendo párroco Ismael Rolón y a la vez director del colegio Monseñor Lasaña. Y ya se destacaba por defender a los más necesitados. Él ya tenía esa fortaleza espiritual, fortaleza para defender a toda la gente. Inclusive me acuerdo que en el 58, a la mañana, estando en plena clase, hubo la huelga de los obreros y vinieron y entraron en este colegio. Y estábamos dando clase y nosotros para salir no podíamos porque la policía cerraba todas las puertas. Y Ismael Rolón gritando ahí, poniendo orden, mediante él pudimos salir. Entonces, ¿Él que se interpuso? Se interpuso con la policía, le decía que mis alumnos tienen que salir, aquí no van a estar, ellos tienen que salir, y les empujaba, les enfrentaba, les enfrentó él a la policía y la cantidad de gente que estaban esperando allá afuera. Le decían, sí, siempre barrio salesiano. O sea, cada institución, por ejemplo, marcaba su jurisdicción, así como el hospital de clínica, barrio hospital, barrio salesiano. Pero todo esto más se conocía en general como el barrio Sajonia. Bueno, ¿y vos te casaste aquí también? Yo me casé aquí en la iglesia vieja de los 81. En 1981. Y era una iglesia que tenía las líneas de las antiguas iglesias. Era una iglesia sencilla, tipo colonial, de así que estaba acá en la esquina. Y quedó la fachada. Quedó la fachada, quedó. Pero era una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña, pero no tan pequeña. ¿Quién fue el país que te casó? El padre González, que era ya, creo que después dejó la sotana ya.
Sí, pero aquí siempre hubo sacerdotes muy capaces, muy maestros de juventud. Primero que nada, el compartir con la comunidad religiosa, porque nosotros crecimos con nuestros salesianos en los patios. Nosotros que nos quedábamos para organizar los intercolegiales o los festivales hasta las 9, las 10 de la noche, vamos a decirle chicos de 13, 14 años, y sabíamos que le veíamos a nuestro director o a nuestros directores que estaban por el patio rezando su rosario. Pai Abraham rezaba su rosario dando vuelta por la cancha de básquetbol y después venía a tirar media hora, jugaba básquetbol él solo en la cancha, pivoteaba. Y nos decía, chicos, ustedes ya cenaron, ustedes ya merendaron, ustedes ya almorzaron. Y estamos preparando otra cosa. Ahora, a la comunidad. Nos llevaba a la comunidad. Los profesores, el ambiente de familia. Sobre todo el ambiente de familia. Si hay algo que destaca de nuestras casas es ese ambiente de familia que se crea con los padres, los directivos, los profesores, los salesianos. Y hacemos no un colegio, sino una casa. Ella a mí me decía Espíritu Santo, porque un día a la mañana nos encontramos aquí en la casa, en la comunidad Monseñor Lasaña. Él estaba desayunando, yo estaba de paso y después a la tardecita nos encontramos en Concepción. Y me dice que, pero vos sos como el Espíritu Santo, está en todos lados, y porque teníamos una actividad ya en el Colegio Salesiano de Concepción y nos encontramos. Él fue un gran maestro. Y yo como abogado, las conversaciones que tenía con él giraban en torno al derecho, giraban en torno a la historia, porque era una enciclopedia abierta. Y sobre todo, si hay algo que nos caló y nos marcó a todos de Pai, era, aparte de que andaba rápido por todos lados y de su manera de ser, su ser devoto y difusor de la devoción a María Auxiliadora. Un gran devoto, un gran hombre, un gran mariano sobre todas las cosas, y salesiano como pocos. Dentro de las celebraciones del mes de María en mayo, tienen lugar dos eventos importantes: la procesión náutica de María Auxiliadora y la misa de clausura, que este año se hará por primera vez con antorchas. El devoto de María Auxiliadora tiene, en primer lugar, una gran fe en la poderosa intercesión de María. María, con la vocación auxiliadora de los cristianos, se caracteriza por ser la Virgen de los tiempos difíciles. Cuando la Iglesia estuvo en peligro, ya sea el Papa o algún ejército cristiano, al invocar la protección de la Auxiliadora, la historia nos cuenta que siempre salió triunfante. Entonces la Virgen de Don Bosco es la Virgen de los tiempos difíciles. Tanto es así que el Papa Benedicto XVI, con una carta apostólica para los cristianos de la China, pide que el 24 de mayo sea el día de la Jornada Mundial de Oración por los cristianos de la China, por la situación particular de la iglesia en ese país. Los salesianos llegamos al Paraguay en 1896 y el primer lugar donde estuvimos es este barrio justamente. El primer lugar fue donde hoy está el hospital militar. Que era el hospital Potrero. Y enseguida comienza la acción de los salesianos con la Escuela de Arte y Oficio, y comienza siendo María Auxiliadora viceparroquia. En el año 1933 es el que se crea la parroquia María Auxiliadora. Como ya se dijo, el primer templo parroquial es la esquina aquí de Don Bosco y Humaitá, que hoy conservamos la fachada. Y en la década del 80 tenemos la construcción de lo que hoy es el santuario y parroquia María Auxiliadora. Somos santuario arquidiocesano
desde el año 2003. La tradición también manda en estos días acercarse hasta la explanada del santuario para saborear comidas típicas y un delicioso mbejú con cocido. También es tradición que en el Colegio María Auxiliadora los alumnos degusten un rico chocolate con medialunas. Soy Salustiano Justo Adorno, médico cirujano. En este momento estoy trabajando en la parte de atención antirrábica de los pacientes humanos. Y estamos aquí representando un poco a la radio parroquial, que es La Voz del Santuario se llama. Es una radio en FM, es comunitaria. Y hace 15 años que existe para servir a la comunidad parroquial y educar de paso, como es toda la misión salesiana. Desde muy pequeño empecé por acá, porque toda la primaria, toda la secundaria y después cuando llegué a universitario, seguía viniendo por acá. Y se puede decir que conocí, pero a los últimos pioneros de la congregación salesiana en Paraguay. Yo era chiquito aún cuando le he visto, por ejemplo, un poco hablar y después fallecer al padre Casanello o al padre Ernesto Pérez Acosta, el famoso Pai Pérez, y así un montón, el padre Levera, que hasta todo el Mercado 4 hasta hoy lo recuerda, un montón de nombres de gente que inició. Al padre Guido Coronel no le conocí tanto porque él más bien toda su vida pasó allá por Coronel Oviedo y después el Alto Paraná actual, pero aprendí muchísimas cosas. Yo digo que todo lo que aprendí le debo a mi familia y a los salesianos. Y me tocó vivir los inicios de la construcción de este santuario. En ese entonces, en los años 80, me tocó estar al lado de sacerdotes como el padre Edmundo Candia, del padre Esteban Cosan, después del padre Pedretti. Gente que ya lastimosamente se nos fue, ya se fueron y nos están esperando en otro, junto al Padre Celestial. Y todos ellos me fueron transmitiendo cada uno sus conocimientos y siempre supimos vibrar con ellos en esta cuestión de los santuarios. Esto viene un poco conmemorando lo que hiciera Don Bosco en Turín en sus inicios. Él construyó en Turín la Basílica de María Auxiliadora, la primera iglesia de María Auxiliadora. Siempre se rescató ese aspecto de que él no tenía, como diríamos en Paraguay, ni un céntimo, tenía unas moneditas en su monedero. Y con eso consiguió construir una gran basílica, que es la Basílica de María Auxiliadora en Turín, en el barrio de Valdocco. Y a partir de esa gran iglesia, que fue allá a mediados del siglo XIX ya, 1850 y tantos, en toda la región latinoamericana sobre todo, a medida que venían llegando los salesianos, se pensó hacer algo parecido en cada país. Y así se hizo en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, en el barrio de Boedo, con San Lorenzo de Almagro. Eso está grandiosa iglesia de María Auxiliadora. Lo mismo en Uruguay. Mucho tiempo Paraguay dependió de la inspectoría, que se le dice a los superiores de Uruguay. Después dependimos de Argentina, de Rosario. Y finalmente se estableció aquí en Paraguay en el año 1954. En el año 1954 nació lo que se llama hoy la Inspectoría Salesiana del Paraguay, que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Asunción. Iba pasando el tiempo
y no podía llevarse a cabo esa idea primigenia de tener una gran iglesia, que desde que los salesianos llegaron al Paraguay en el 1896, en julio, en agosto por ahí llegaron, y se les destinó acá en el Hospital Cue, actual hospital militar. Ahí se arreglaron ellos con lo que había, hicieron una pequeña capillita, pero estuvieron poco tiempo. 4 o 5 años después ya vinieron acá. Esta calle no se llamaba Don Bosco, sino que Sargento Duré. Y ahí siempre fue Humaitá. Y se fue construyendo esta iglesia que ahora quedó como reliquia. No hay iglesia adentro, sino el cascarón nomás lo que quedó en la esquina de Don Bosco y Humaitá, pensando en esa primera basílica de Don Bosco. Y era linda, para nosotros era nuestra cuna y era de lo mejor, pero siempre los salesianos con esa idea, tiene que haber algo mejor. Y ahí llegó el año 1975. Ellos hicieron una reunión que se le llama Capítulo General, y en ese Capítulo General del año 1975 decidieron, es la hora de fabricar la iglesia más grande de María Auxiliadora en Paraguay. Y ahí se fueron poniendo en contacto con los arquitectos, con la gente constructora, en fin, todos eran exalumnos salesianos, porque de todo hay en el exalumnado salesiano. Y por ahí salió el contacto con el arquitecto Solís, una familia muy arraigada también acá en el ambiente porque ellos nacieron cerquita. Y vino la maqueta de la iglesia, parecía un sueño, porque ellos decían, ¿cuándo se terminará esta iglesia? Porque era tan costosa. Y bueno, y empezaron pero muy de abajo. En el año 75 pasaba, 76, 80, ahí se empezó a construir esta parte, en el 80 ya. Y sabe en qué se basaban mucho también, en las colaboraciones de las personas, porque se hizo hasta un álbum de oro, creo que le llamaban, a las personas que iban dando sus aportes. Y en principio el premio iba a ser que en cada banco de la iglesia iban a figurar los nombres de las personas que iban donando. Bueno, algunas personas habrán donado, pero otras no tanto, ¿eh? Lo que más llamaba la atención eran, como se dijo también hoy, los ministros de aquella época, muchos exalumnos salesianos, que no daban 100.000 guaraníes, sino daban a millones. Y bueno, así se fue construyendo la iglesia. Pero me acuerdo también de aquellas beneméritas señoras que se llaman misioneras de manzana, que recorren las casas de toda la parroquia, o por lo menos recorrían. Hoy día están todas ancianitas y necesitan una renovación para evangelizar. Eran las misioneras de manzana, y justamente la mayoría eran salesianas cooperadoras también, ¿eh? Gente que practicaba el laicado comprometido de esa forma. Llevaban los avisos de la parroquia, avisaban si moría una persona en la cuadra, si alguien tenía que casarse, si alguien tenía que bautizarse, todo eso. Eran los ojos y oídos del párroco, ¿eh? Les llamaban, les tiraban y se iban los párrocos ahí a visitar las casas. El templo guarda en su interior bellísimas obras de arte de artistas paraguayos como Germán Guyari y Pistilli. Es imponente el Cristo que corona el altar y de cuyas heridas brotan flores de Mburucuyá. Estas mismas flores son las que adornan la Virgen que se encuentra en la cima del templo. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la familia salesiana y que estamos en el mes de la Virgen María Auxiliadora y que me hayan elegido para venir a dar mi testimonio. Yo soy fundadora de las Damas Salesianas del Paraguay. Soy Isabel Barrientos, viuda de Velilla. ¿A tu esposo fue combatiente? Sí, mi esposo fue combatiente, el general Felipe Neri Velilla Ábalos, que hoy le recordamos, se cumple 11 años de su fallecimiento. ¿Él era devoto de María Auxiliadora? Muy devoto de María Auxiliadora, gracias a Dios. Y venía siempre, Siempre vivía, él con la banda, la ingeniería siempre colaboró durante toda la fiesta de María Auxiliadora.
¿Participaba de la procesión nada? De todo participaba. ¿Y qué Sí. hacían las damas salesianas? Y las damas salesianas somos grupos de laicas comprometidas para evangelizar a las niñas, ayudarles, y ahora mismo tenemos un hogar que nos hacemos conocer, y ahora la oportunidad, Pedro, que le voy a invitar también a nuestra sede para que vaya, para que pueda conocer. Tenemos 40 niñas en la Chacarita, y nuestra fundadora es la señora Sarita Samaniego de Pérez Uribe, y el taller le dedicamos, el taller Tía Sarita. Le dedicamos a las niñas una vez a la semana. En la Chacarita. No. ¿En dónde? Manuel Domínguez, Manuel Domínguez, 1150, casi Brasil. Y vienen las nenas, se le da el desayuno, se le brinda cariño, refuerzo escolar, se le da el desayuno, almuerzo y merienda. Y después tenemos colaboradores que son familiares de la familia Sarita de Pérez Uribe. Son los nietos y los bisnietos. Ah, ya, Ellos vienen a acompañarnos y nos ayudan para la alimentación. ya. ¿Y en qué año se fundó Damas Salesianas? Hace, el año, no me acuerdo, hace 50 años que estamos en todo el mundo. 50 años, sí. Ya. Así mismo. ¿Y cómo colaboran? Tenemos nuestra sede en Villarrica, Ajá. un colegio, y después Mingaguazú, donde tenemos casi 900 alumnos, y nosotros acá somos de la Nacional. ¿Cuántas son? ¿Cuántas damas? Y acá estamos como 35 damas, pero son damas benefactoras, y yo estoy entre las damas activas. Yo soy la vicepresidenta actualmente, y la presidenta es la señora Mónica Rojas de Osorio. Y yo trabajé muchísimo para el santuario con el padre Abraham González, que en este momento también le brindo a todos los sacerdotes de Don Bosco mi cariño y mi amor, porque he compartido muchos trabajos con ellos, y todos sabemos que los salesianos son muy trabajadores. ¿Y qué actividades hacían? Y el padre Abraham, por ejemplo, ofrecía asado, y le juntaba a los amigos, y yo pasaba con la bolsita a juntar las colaboraciones para proseguir con las obras de este hermoso templo. ¿Venían muchos los ministros en esa época? Venían muchos, casi todos los ministros de la época de Stroessner fueron nuestros colaboradores. Ya, Sí. y colaboraban, Daban, sí, sí. ¿cómo se dice? Buena limosna. Buena limosna. Y después hay muchos feligreses que siempre colaboró con el padre Abraham. Ah, ya. Sí. ¿Y quién era el más dadivoso de los ministros? Y casi todos. Casi todos Sí, eran. todos los ministros de la época de Stroessner. Ajá. No puedo citar todo porque Claro. me olvido de algo, de alguien, y Exacto. se van a... ¿Y los asados se hacían en la casa del En la casa del padre Abraham. Acá, por acá cerca? No, Villa Guaraní. En Villa Guaraní se Ah, hacía, ya. sí. Y así pudieron construir. Así pudimos construir. Una noche juntamos 45 millones, porque había mucha gente para el campanario. Ah. Y se instaló todo el campanario, y después comió todito a Guyaguazú. ¿En serio? Pero después, gracias a Dios, a los hijos de María, pudimos juntar otra vez, y tenemos el campanario de María Auxiliadora. ¿Cómo es eso del Anguyá? No, y se instaló todo, y parece que el subterráneo no se aseguró, y ahí comieron todos los cableríos. Ah, el Y gracias cableado. al cableado. Ajá. Y gracias al arquitecto Solís y el ingeniero se pudo solucionar Se eso. pudo recuperar. Recuperar, Ah. sí. El abuelo fue el famoso árbitro Gildán de Garcilaso, de esa camada de José Dimas La Rosa, de Wenceslao Zárate, de toda esa camada. Estaba entre los grandes árbitros que tenía la Liga Paraguaya. ¿No? Y el señor, yo también fui árbitro de fútbol. Y entonces, en la gimnasia y en cuantas reuniones había, siempre el señor Gildán de Garcilaso se destacaba porque era muy alegre, tenía la sonrisa, el chiste a flor de piel. Era un señor muy querido por todos. Siempre veníamos acá a tomar chocolate,
Pero hay una tradición salesiana que es el cocido con leche, con galleta. Eso para el 24. Eso no, es para todos los domingos, para los oratorianos, después de la misa. Inclusive acá nosotros teníamos nuestro cocido después de la misa y jugábamos, hacíamos deporte, todo. Generalmente hay siempre una comisión de madre que preparan. En el San Luis, por ejemplo, había un señor que era luego el capataz ahí, el que vivía en el San Luis, el cuidador ahí, el que hacía el cocido. El cocido con leche y con galleta cuartel. ¿Y qué te acordás de la época de la construcción de esta parte? Ay, fue una gran obra, todo el barrio esperaba la conclusión porque era una obra majestuosa. ¿Se hacían actividades? Sí, y esa era siempre la actividad principal de los salesianos, que mediante la colaboración de todos se logró eso. Se cuenta que esa imponente imagen que se puede ver desde gran parte de la ciudad, tanto durante el día al resplandor del sol como durante la noche por la iluminación, no estaba prevista en el diseño original. Sin embargo, un feligrés que vio expuesta la maqueta espontáneamente colocó la imagen fosforescente de una pequeña virgen encima. Eso dio surgimiento a la idea de colocar esta imagen monumental. Yo soy el arquitecto Jorge Solís, soy salesiano. Mi hermano es el mentor del proyecto. El diseño arquitectónico de este templo es obra de mi hermano Óscar Solís, arquitecto Óscar Solís. El diseño más que nada es expresión de su creatividad, ¿verdad? Ajustando al espacio que se disponía, ¿verdad? Esto tiene un fundamento teológico, el diseño tiene un fundamento teológico que está más bien en el espíritu de él cuando creó, ¿verdad? Pero básicamente lo que quedó plasmado acá son las 12 vigas, ¿verdad? 12 pilares que representan a los 12 apóstoles, ¿verdad? Que es la base de la iglesia, y acá también es lo que sostiene el templo, ¿verdad? Son las 12 vigas que rematan en las 12 sobre el altar. Sí, esta distribución es un poco, si ustedes se dan cuenta, la planta es triangular, pero uno estando acá siente la sensación de que es redonda, ¿verdad? Y es un triángulo perfecto, ¿verdad? Solamente esa terminación curva hace que vos te sientas en un espacio curvo, ¿verdad? Pero es un triángulo perfecto. El Cristo es una obra de Germán Guggiari, lo mismo que la Virgen que está arriba, ¿verdad? Y el Sagrario es una obra de Pistilli, ¿verdad? Que la máxima expresión artística de los herreros están acá. El revestido en mármol, aunque parezca que este templo no está terminado, ¿verdad? Esos detalles son, así como suena, son detalles en mármol nomás, ¿verdad? Dos costados que flaquean, ¿verdad? Y el fondo del altar que es con mármol rosado, ¿verdad? Que no es que falta, que no se terminó, está terminado con esos detalles. La Virgen está como en una proa de un barco. Sí, está como en la proa de un barco, ¿verdad? Comandando, ¿verdad? Al frente, como que está comandando a la feligresía, y está en el medio, es como que está en el camino para llegar a su hijo, ¿verdad? Está en el medio con proyección para llegar a Jesús. Y esa obra de Jesús es una obra maestra de Germán Guggiari, ¿verdad? Donde todas sus dolencias están representadas o están cubiertas con flores en burucuyá, como expresión de nuestro folclore, ¿verdad? De nuestra expresión artística. Lo mismo que la Virgen que está arriba, que es la que corona el lucernario, es una Virgen que está apoyada sobre el Paraguay, sobre un mapa de una figura del Paraguay, ¿verdad? Y tiene rasgos nativos,
No es una virgen con rasgos italianos, nada. Son rasgos nativos. Tiene flores en Burucuyá también, ¿verdad? Mirá que el padre Cristóbal López se fue a Marruecos en el 2002. Éramos chiquititos nosotros y si nos acordamos de él era cómo jugaba tenis de mesa con los alumnos, jugaba tembleque, jugaba pelota muerta, jugaba básquetbol, jugaba fútbol. Todo lo que había estaba con Padre Cristóbal para jugar. Y él marcó un antes y un después aquí en el Colegio Monseñor Lasaña, en su presencia y también en nuestra inspectoría del Paraguay. Era muy alegre. Jovial, alegre, emprendedor. Y ahora la iglesia de Marruecos tiene a ese gran hombre como pastor que hace poco tuvo la visita del Papa Francisco. Y él es español, pero se nacionalizó paraguayo. Se siente paraguayo y nosotros lo sentimos también como un compatriota y como un hermano nuestro. Y mira, Padre Lescano tenía su particularidad. Él tenía así un porte militar, se podría decir. Tenía unas homilías bien draconianas, hasta si se quiere. Y ahí él marcaba, aquí por su paso por el colegio, él marcó por la disciplina. Él decía que respeto y disciplina eran sus pilares. Y él les invitaba a los alumnos de los cursos superiores que vengan ese día antes ya a preparar, por decirte, sus bombas para la fiesta de María Auxiliadora. Y él se encargaba de explotar esas bombas en la cancha del colegio con los alumnos. Y después le llevaba a todo ese grupo de alumnos a desayunar cocido con vellú para ya continuar el Día de Nuestra Madre. Y estampita que tenía, cuadro que tenía de María Auxiliadora, era para que Padre Lescano reparta, entregue y difunda esa devoción. Y este año el cura párroco nos confió una tarea de hacer o elaborar un estatuto para el santuario, porque canónicamente el santuario necesita de un estatuto para funcionar. Y es así donde uno encuentra los documentos y encuentra los papeles que estaban en el archivo de la parroquia, donde se vislumbran los números y los datos del santuario, ¿verdad? En qué año fue creado como parroquia, en que era una viceparroquia, luego fue elevado a ser una parroquia, que teníamos una jurisdicción mucho más grande. Y fue así que el cura párroco descubre los datos sobre el año de consagración y dedicación del templo, ¿verdad? Y este año lo estamos festejando, esos 30 años de que haya sido dedicado el templo en honor a nuestra Madre, que ya fue un deseo de los salesianos cuando cumplieron 75 años en el Paraguay. Ellos decían, tenemos que hacer un santuario, un monumento perenne de nuestra gratitud a María Auxiliadora. Y fue así que en el año 80, si mal no recuerdo aproximadamente, se da la palada inicial o el puntapié inicial de lo que fue esta obra, culminando ya en el año 88, año del centenario, y consagrándose en el año 89. Los andamios y compañía que acá se estaba haciendo, porque en esta zona había lo que se llamaba el Centro Juan Bosco de Exalumnos Salesianos, toda una institución que después, cuando se empezó a construir esta iglesia, le pasaron a la esquina de ahí enfrente. Habrás visto un cartelito que dice, fundada en 1909, exalumnos salesianos del Colegio Monseñor Lasaña. Es el centro de exalumnos más antiguo del Paraguay. Pasaron a esa esquina en los últimos años, porque acá ya se estaba construyendo. Y en el 80 empezó, iba creciendo de a poco, hasta que en el 89 vino lo de la bendición. ¿Y quién bendijo esto, la consagración? Un arzobispo, casualmente, yo diría providencialmente, salesiano, Monseñor Rolón, que fue párroco de nuestra parroquia y que conoce todo este ambiente. Él tuvo el honor y la gracia de Dios de venir a bendecirnos todos. Y creo que esto todavía no está terminado, según lo que yo entiendo, por más de que Solís diga que
que así nomás ya se va a quedar. La idea era recubrir todo también con mármol, pero carísimo sale eso. Y si esto nomás ya costó construir, ¿qué sería revestir todo otra vez con otra cosa? Sí, y nosotras yo primeramente he juntado limosna durante 30 años. Ahora se junta la limona en una canastita. En una canastita. Y antes era una bolsa con un palo. Una bolsa con un palo. Eso era antes. Antes ¿Se era. preparaba eso? Sí, ¿Alguien cocía? sí. Y yo, por ejemplo, he formado un equipo económico en la época del padre Pedretti para juntar de todas las misas, ir anotando cuánto se recauda de cada misa. Por ejemplo, a las 5 de la mañana, 1.800.000, a las 6 de la mañana, 2 millones, así, de cada misa. Porque tenemos 13 misas al día, en el día de María Auxiliadora, el 24 de mayo. Entonces, en todas las misas. Tenés que controlar. Sí, pero ahora yo pasé a ser jefa del Bellú. Ah, sí, ¿cómo es que la jefa del Y tengo el grupo de damas salesianas, que somos nosotros las encargadas, y el grupo Movimiento Familiar Cristiano, que se fundó acá en esta iglesia. Movimiento Familiar Cristiano. Están todos comprometidos en todos los eventos. Son gente jóvenes y contamos siempre con la presencia de ellos. ¿Y cuántos Bellú haces, por ejemplo? Y preparamos de la preparación 900 kilos en total con la masa y todo, pero no damos abasto. Pero es el Bellú más rico del Paraguay. Ah, sí, con cocido se toma. Hay cocido, que ahora por ejemplo me contó la señora Rebeca que ya se donó no sé cuántos litros de cocido para el día 24. Sí. Siempre hay muchos aportes. Muchos aportes, hay mucha gente muy mariana. La imponente escultura de la Virgen descansa sobre un globo que representa el mundo y un mapa del Paraguay, país al cual bendice desde allí. Existía eso, no sé si hasta ahora se vende en las librerías católicas, una imagen que vos apagás la luz a la noche y es fosforescente, se ve, brilla en la noche, en la oscuridad. Y bueno, eso era lo que se puso en la cúpula de la maqueta, porque esa maqueta que Solís dio en la foto no tiene esa figura allá arriba. Y esa figura fosforescente que en la oscuridad brilla, en eso se basó también la idea de Hermann Guyari, cuando le hablaron a él que construyera una imagen, en eso se inspiró. Y yo recuerdo también que él me contó personalmente que esa figura de la Virgen que está arriba en la cúpula recuerda muchísimo al rostro de su tía, una monja salesiana para más, que se llamaba, creo que Francisca Brun, Sor Francisca Brun. Bueno, en ella se basó para hacer lo que te estaban explicando hoy, que tiene rostro nativo. No es el rostro europeo clásico de María Auxiliadora. De paso te cuento que esta imagen que todo el mundo conoce de María Auxiliadora es creación exclusiva de Don Bosco. Por más de que él no creara la expresión de Auxiliadora, esa imagen, de acuerdo a los sueños que él iba teniendo, que se le aparecía a la Virgen, él decía humildemente que eran sueños, pero en realidad eran visiones que él tenía. Y le describió muy bien al pintor Lorenzone para que hiciera esa imagen matrona de María Auxiliadora que todos conocemos. Y la imagen que tenemos aquí en la capilla es del año 40. Exactamente, en esa época vino apareciendo, porque la primera imagen era de madera y nuestro famoso Cupií le fundió a esa imagen. Esa primera imagen, que era la que salía en las primeras procesiones, se rompió todo por las termitas. Esa se creó en España, en el taller salesiano de Sarriá, en Barcelona.
y era todo un tesoro, pero lastimosamente se perdió. Y con esa primera imagen había venido también un cuadro de María Auxiliadora, que era lo que se usaba en las primeras procesiones. La primera procesión de María Auxiliadora se llevó a cabo un año después de que vinieran los salesianos. Ellos vinieron en 1896, por eso en 1897 se realizó la primera procesión de María Auxiliadora, que era gloriosamente, se celebró porque era toda una multitud. En aquel entonces no había mucha gente porque Paraguay venía de la guerra del 70, pero en este lugar, que era un barrio ya pobrísimo, de casuchas, gente muy, muy carenciada, participaba de la procesión. Venían los primeros oratorianos, vinieron los primeros alumnos del Colegio Monseñor Lasaña, que ya existía, era una escuela de artes y oficios. Era realmente muy impresionante, seguramente en ese momento, ver una procesión de María Auxiliadora que, como hasta ahora se hace, iba precedida por la cruz procesional en estas calles que ni empedrado pienso que no tenían, y la cruz procesional, gente vestida de pequeño clero, le decíamos nosotros cuando yo era chico, los monaguillos, la gente que hacía la primera comunión, la gente de las cofradías, de los movimientos apostólicos de aquella época, y toda la feligresía que le seguía a la Virgen, y la banda de música que el colegio mismo tenía. Después fue cambiando eso porque vino la banda de Marina, acá también mucho tiempo, y hasta ahora suele venir, porque el padre Eliseche, uno que fue salesiano, y Rafael creo que se llamaba, Rafael Eliseche, la gente le decía Pa y Elí nomás, él se encargó de traer a mucha gente, entre ellos a la banda de la Marina. Por eso es que, como una promesa, todas las procesiones de María Auxiliadora sigue viniendo la banda de la Marina, de la Armada Nacional. Y hoy día también acompaña el barco Cuñataí, que es un barco turístico que sale un poco ahí de del club de Puerto Sajonia, se acerca. Sale ahora la procesión náutica en los astilleros de la Armada, que queda en Sajonia, ahí donde termina la avenida Carlos Antonio López, y ahí nace la procesión náutica. Recorre, yo suelo decir eso cuando transmitimos en la radio, va contracorriente, todo un simbolismo también, porque es la imagen de la Virgen que bendice al país, yendo contra la corriente del río Paraguay, algo difícil para nuestra época. Tratar de imitarle un poco a María, yendo a contracorriente, contra la corriente del río. Y después baja acá en el puerto de Asunción, que ahora ya creo que no es más aduana, sino solamente puerto, recordando un poco también que por ahí vinieron los primeros salesianos, en 1896. Aquí en el colegio, desde chiquititos, nosotros, desde el jardín hasta el tercer grado, la tradición es arrojar globos al paso de la Virgen. Después, ya cuando son de cuarto grado para adelante, ya procesionan en la procesión tradicional de María Auxiliadora. O sea, ya desde chiquitito como que tenemos la bienvenida a la Virgen Peregrina, la despedida, la serenata María Auxiliadora, participar en el novenario, el inicio del mes, porque nuestra fiesta no es de 8 o 10 días, sino es un mes. Nosotros empezamos los festejos de María Auxiliadora el 24 de abril y culminamos a final de mayo. Entonces, joven que pasa por aquí, joven que queda mariano, o en algún momento de su vida vuelve a este lugar y uno encuentra a las personas así sentadas hablando y sentadas rezando, y uno conversa con ellos y ellos nos dicen que son alumnos del colegio, son jóvenes que pasaron por aquí o que sus familiares estuvieron por aquí y vienen a acudir a la madre de todos nosotros, la madre de la familia salesiana. La celebración de María Auxiliadora es muy particular porque de entrada nosotros celebramos todo un mes. Pero en el día de María Auxiliadora, el 24 de mayo, desde las 5 de la mañana hasta las 20:30, nosotros tenemos misa. Nuestro santuario todo el año se caracteriza por las confesiones. Siempre hay confesiones, y ese día también pedimos a los hermanos salesianos, a sacerdotes
de otras congregaciones que nos vengan a dar una mano, porque la gente se quiere confesar ese día para ofrecer justamente un corazón reconciliado a la Madre. A mí me conmovió muchísimo. Yo tuve un hijo que él, por ejemplo, es fundador del grupo Movimiento Familiar Cristiano. A los 3 años, 6 meses se le descubrió que tenía miastenia. ¿Conoce la miastenia? Sí, una enfermedad. Y recorrimos todos los sanatorios. Y el doctor Temelici me envió junto al doctor Emilio Vado. Y ahí se descubrió que mi hijo tenía miastenia. Tenía 3 años, 6 meses Felipe. Y cuando le dijo eso a mi esposo, yo me arrodillé. Y me puse la mano así y le dije, no, Jesús, María Auxiliadora, mi hijo no va a tener esa enfermedad. Y lloré. Y me levantó el doctor Emilio Vado y mi esposo. Yo estaba de rodillas. Y me dijo mi esposo, el general, vamos ya a casa. No, mi amor, vamos a la iglesia María Auxiliadora. Vine, me postré frente a la Virgen y mi hijo se curó. Pero hay una droga que se llama Prostimí, tomó hasta los 17 años. Y ahora Felipe es el número 1 de la parroquia. Estoy muy contenta y agradecida a Dios y a María Auxiliadora. Es un orgullo mío y todos mis hijos colaboran. Ya, qué lindo. Sí.